Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Save, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, le ofreció pan y vino. Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. El rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y quédate con los bienes. Pero Abraham contestó: he jurado por el Señor, el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni la correa de una sandalia. Así, nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que los jóvenes ya han comido. En cuanto a los hombres que me acompañaron, es decir, Aner, Escol y Mamre, que tomen ellos su parte. Amén. Génesis 14, 17 al 24. Bienvenidos, mis amados hermanos, a estos momentos de reflexión, que cada mañana son expuestos en este bello grupo Edificados en la Palabra. Gracias por prestarle sus oídos a Dios y permitir que su palabra penetre en sus mentes y llegue hasta lo profundo de su corazón. Y así, mis hermanos, podamos ir renovando y transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Génesis en el principio. Este es nuestro eslogan mensual. Y el subtema: Abraham, el hombre escogido para convertirse en el padre del pueblo de Dios y en el padre de la fe. Cuatro reyes, mis hermanos, 4 reyes de las ciudades de las regiones de Sodoma y de Gomorra se rebelaron contra la alianza de los 5 reyes de las naciones que gobernaban sobre ellos. Un famoso arqueólogo llamado Nelson Glueck documenta esa destrucción dejada por estos reyes. Dice: encontré que en cada pueblo los caminos habían sido saqueados y habían quedado en ruinas, y sus campos estaban deshechos. La población había sido aniquilada, y aquellos que habían quedado vivos se encontraban cautivos. Años después, el área completa estaba como un cementerio abandonado y terriblemente descuidado, con todos sus monumentos destrozados y todas sus piezas esparcidas por el suelo. Amén, mis hermanos. Entonces, en esta investigación de este arqueólogo, nos hace ver la destrucción que esos reyes habían hecho en Canaán. Y Lot
sobrino de Abraham, se encontraba viviendo entre la gente de Sodoma y también fue capturado. De Lot ya nos ha hablado nuestros hermanos anteriormente. En cada reflexión hemos venido trayendo la secuencia de esta hermosa historia y de esta enseñanza profunda. Entonces, cuando Abraham escuchó que Lot estaba prisionero, levantó un ejército. La gran riqueza de Abraham era evidente. Cualquier hombre que pudiera reunir 318 criados capaces de luchar debía ser muy rico. Abraham era un hombre que había caminado en fe, así que también era un hombre prudente. Abraham resguardó su ejército personal y aparentemente estaban seguros y muy entrenados, listos para defender sus intereses. El ejército de Abraham persiguió a la alianza de estos 5 reyes muy lejos, hasta el norte, allá, cerca de Dan. Abraham era un hombre de honor e iba a luchar para liberar a su sobrino. También Abraham era un hombre con sabiduría militar, pues usando una táctica ingeniosa de ataque nocturno, con su ejército dividido en 2 grupos, tuvo éxito en rescatar a Lot y recuperar todo el botín tomado por la alianza de esos 5 reyes en las ciudades que ellos habían saqueado y destruido. Entonces Abraham lanzó un ataque sorpresivo contra ese gran ejército. Un ataque con tan solo unos pocos cientos de hombres. Atacó de noche, tomando al ejército invasor por sorpresa. Abraham había dado un gran paso de fe, demostrando gran valor. Él salió victorioso contra ese ejército invasor. Él había mostrado una fe en Dios y un valor inusual. A pesar de las imposibles probabilidades, Abraham había ganado y salvado a miles de la tiranía y esclavitud. Por ello, recibiría honra y reconocimiento por derrotar a esos reyes. Y hoy, hermanos, el título de nuestra reflexión lleva como título, la tentación de la fe valiente. ¿Aceptar la honra mundana o la honra piadosa? Estos son los aspectos que hoy nos llevarán a estudiar profundamente estos 2 tipos de honra, mundana o la piadosa. Y aquí Abraham se enfrentó a esa tentación. Pero antes de entrar ya en materia, después de esta reseña, acompáñenme a orar, mis hermanos, por favor. Bendito Padre Celestial que estás en el cielo, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios grande, poderoso y misericordioso. Hoy en esta mañana, Padre, nos ponemos, mi Dios, ante tu divina presencia, con el único objetivo, Señor, de ser ministrados en esta palabra, de ser exhortados, Señor, y de ser guiados, Padre, por tu Santo Espíritu. Señor, permite que tu Santo Espíritu, Señor, guíe a esta tu sierva, Señor, en esta exposición. Que no sean palabras mías, Padre, ni palabras que sean de mi propio conocimiento, Señor, sino que seas tú, Padre poderoso, quien guíe, Señor, quien me permita hablar
con sabiduría, con denuedo, Señor, esa enseñanza, esa grandiosa enseñanza, Padre, que tú has dejado para nosotros. Pero sobre todo, Padre bueno, te suplico que tú toques los corazones, Señor. Que tú permitas que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Que se anide en nuestro corazón, Señor, para que sea una realidad en nuestras vidas. Para que podamos, Padre bueno, vivirla. Señor, te pido perdón si hasta estos momentos, Señor, no hemos actuado correctamente, mi Señor. Perdona, Padre bueno, nuestras faltas. Perdona nuestro egoísmo. Perdona nuestra soberbia, Señor. Perdona nuestra vanagloria, Señor, y trabaja en nuestras vidas con este ejemplo de tu siervo Abraham, que hoy habremos de aprender, Señor. Este hombre de fe, este hombre fiel a ti, Señor, que por su vida de obediencia, Señor, hacia ti, tú lo has dejado de ejemplo de vida para nosotros, Señor. Permite, Padre, que esta palabra haga mella en nuestro corazón y podamos, mi Dios, actuar correctamente delante de tu presencia. En el nombre de tu Hijo amado suplicamos esto, Señor. Amén. Y amén. Amén, mis hermanos. Bueno, ya les comenté que el título de esta reflexión de hoy es La tentación de la fe valiente. La tentación de la fe valiente. Esa fe valiente que nos debe caracterizar como hijos de Dios. Es tentada en muchas ocasiones, hermanos. Es tentada. Y llega un momento en que tenemos que aceptar, definir más bien y decidir si aceptar esa honra mundana, esa honra que el mundo nos da, esos momentos de éxito y de gloria pasajeros que nos ofrece el enemigo, o la honra piadosa que viene de nuestro Dios, que aun a pesar de circunstancias difíciles, aun a pesar de situaciones complicadas que podamos vivir, tenemos que permanecer fieles para poder recibir esa honra piadosa de parte de nuestro Dios. Y en esta reflexión, la honra mundana está representada en el rey de Sodoma, como lo vimos en el versículo 17 de nuestra lectura base. Y la honra piadosa está representada en el rey de Salem, Melquisedec, como nos lo dice el verso 18 al 20, igualmente de esta lectura base. El rey de Sodoma se había librado de la muerte huyendo y escondiéndose en los pozos de asfalto o alquitrán del mar Salado. Después que el ejército invasor se fue, llevándose a la gente y todo el botín, él regresó a Sodoma y se encontró la ciudad destruida, saqueada, en ruinas, muchos muertos, mucha destrucción. Recordemos, hermanos, que Sodoma era una ciudad que se había entregado completamente a la carne, a los lujos, a los placeres, a las pasiones del mundo. Sodoma se había convertido en la ciudad más inmoral que se pueden imaginar. Se vivía una conducta sexual anormal e inmoral. Además, la anarquía y la violencia reinaban en sus calles. Incluso hasta hoy en nuestros días, la palabra Sodoma
y Gomorra, otra ciudad de comportamiento similar o peor, representan la clase más baja de perversidad, perversión sexual y toda la inmoralidad que se pueden imaginar. Y el rey de esa ciudad era el que venía al encuentro de Abraham para honrarlo. Un rey que representaba al mundo y sus tentaciones carnales. Abraham pronto se enfrentaría a esa tentación, que el Dios de este siglo, representado en el rey de Sodoma, le ofrecería con riquezas, con honra, con regalos que el mundo ofrece a las personas que son tentadas con el éxito y el triunfo. El rey de Sodoma se apresuró a ir al encuentro de Abraham. Cuando se enteró que Abraham había derrotado al ejército invasor y que regresaba ya a Canaán con todas las personas y un gran botín. La honra mundana trató de tentar a Abraham a comprometerse para quedarse con lo que se había ganado. La honra mundana está representada con el rey de Sodoma, ya se los había comentado. Y hay una situación muy peculiar en este encuentro con el rey de Sodoma, pues él no le trajo nada a Abraham, no le trajo ningún regalo, y la razón era porque él no tenía nada. Él lo había perdido todo a causa de esa invasión, de esos reyes invasores que habían destruido y saqueado Sodoma. Se habían llevado todos los bienes y habían esclavizado al pueblo. Lo que el rey quería era reconstruir su reino, y solo había una forma en que se podía hacer esto: recuperar a sus súbditos. El pueblo, por eso, apeló a Abraham y le dijo al rey: dame las personas y toma para ti los bienes, todo el oro y las cosas de valor, todo el ganado y todas las posesiones. Esto suponía una amenaza seria para Abraham, una amenaza que podía haber destruido su testimonio en Jehová. La tentación de comprometerse con el mundo cuando el rey le hizo esta oferta. Algunas cosas deben haber pasado por la mente de Abraham, tal vez. Y no quiere decir que sea así, hermanos. Yo estoy queriendo, darle alguna imaginación tal vez a este momento. Y tal vez Abraham pensó en quedarse con todo para él. Él era el vencedor, y en la guerra el vencedor tiene el derecho de todo el botín, tanto de las personas como de los bienes. Esta siempre ha sido la ley de la guerra. En aquel momento Abraham era uno de los gobernadores más poderosos. Por lo tanto, él podía garantizar la lealtad de los prisioneros libertados. Podía movilizarlos bajo su gobierno y tomar posesión de la tierra prometida, al menos de gran parte de ella. Pero, ¿verdaderamente esto era providencia de Dios? ¿Era así como Dios había dispuesto que Abraham poseyera la tierra prometida? Pensemos en esto, hermanos.
Hay ocasiones en que suceden situaciones en nuestras vidas que prueban nuestra fidelidad a Dios, nuestra lealtad a Él. Y a veces queremos pensar que, pues, si está aquí es porque Dios me lo dio, cuando en algunos momentos contrapone a los designios de Dios. Pero queremos ayudarle a Dios y queremos pensar que, pues si esto fue así de fácil es porque así lo permitió Dios. Y no, mis hermanos, Dios no cambia en sus mandamientos, Dios no es flexible en lo que Él nos demanda de nosotros. Él permite a veces situaciones así que nos confrontan, que nos hacen dudar tal vez, y que si no nos mantenemos firmes y fieles y con una mente fría y clara, sostenidas por su Santo Espíritu, podemos perder fácilmente la visión y el objetivo. Abraham podía haber hecho lo que el rey de Sodoma le sugirió: comprometerse y quedarse con todos los bienes, devolverle a las personas, y así el rey y todas las personas de la región alabarían a Abraham por su compromiso compasivo y magnánimo. Además, las riquezas y propiedad de Abraham se incrementarían grandemente. Los bienes, el oro, los objetos de valor, el ganado, las posesiones que se habían recuperado de los invasores debieron haber sido enormes. Pues recordemos que el botín incluía las riquezas y artículos de valor de 5 ciudades principales y muchas aldeas vecinas, como lo vimos en Génesis 14 del 5 al 11. Tales riquezas despertarían tentación en cualquier persona. Piensen nada más en de cuántos bienes se pudo hacer Abraham. Abraham pudo haber poseído una gran parte de Canaán anticipadamente, pero sin embargo no era el plan de Dios, y no era de esa forma que él iba a ser heredero de la tierra. Él tenía que esperar pacientemente en las decisiones de Dios, y él pudo identificar claramente que las cosas no eran de esa manera. Y tal vez, teniendo otro pensamiento mundano, podía haber dicho, ¿qué tiene de malo la oferta del rey? ¿Por qué Abraham no debía tomar posesión de cuanta tierra pudiera? ¿Por qué no debía al menos aceptar algo de honra y pago? ¿O todo el botín? Por la gran hazaña que había hecho al rescatar a los prisioneros. La respuesta, mis hermanos, se encuentra en la contestación de Abraham. Abraham le dijo al rey que él había orado antes de ir a la batalla. Él había puesto su vida y el resultado de esa batalla en Dios. Abraham dio testimonio de Dios delante del rey y del pueblo incrédulo que estaba ahí. Ante aquellos que adoraban falsos dioses, Abraham declaró que él había orado al único Dios vivo y verdadero, al Señor Jehová, al Dios Altísimo, al Creador del cielo y de la tierra. Abraham le dio el mérito de su victoria a Dios, y esto
dirigió la atención de las personas hacia Dios. Abraham le había hecho una promesa a Dios. Él no tomaría nada, ni siquiera un hilo o una correa de calzado que perteneciera al rey y a su pueblo. Él no tomaría nada. ¿Por qué creen, hermanos, que Abraham hizo esa promesa? Hay 4 razones importantes que vamos a analizar por las cuales Abraham decidió, más bien por la cual Abraham no aceptó la oferta del rey de Sodoma. Primero, Abraham sabía que la guerra y la conquista no eran el proceder de Dios. Tampoco lo es una piedad forzada. Aunque Abraham hubiera querido quedarse con las personas bajo su mando, él no podía forzar a las personas rescatadas a aceptar a Jehová como su Dios. Obligar a las personas a vivir para Dios no es el proceder de Dios tampoco. Dios ha hecho al hombre una criatura libre, una criatura que se decide por su propia voluntad a servir a Dios. Abraham sabía esto. Segunda, orar ante Dios antes de cualquier situación. Eso nos hará renunciar a cualquier ambición personal. Él oró a Dios para ir a la batalla. Podemos observar que él no estaba peleando por avaricia, ni por beneficios. Él no estaba peleando por territorios, posición, gobierno o poder. Él no se estaba adelantando a Dios tratando de ayudarle a realizar el plan para conquistar la tierra, sometiendo a personas a su gobierno. Abraham fue a la batalla por una sola razón: liberar a su sobrino Lot, a quien él había criado como su propio hijo. Tercera razón: Abraham sabía que él no se debía comprometer con el mundo. Él sabía que si él aceptaba las riquezas ofrecidas por el rey de Sodoma, el rey podría decir que las riquezas y las bendiciones de Abraham se debían a su regalo, no al Dios de Abraham. Cada vez que el rey pudiera, se vanagloriaría de ello. Y Abraham también estaría en deuda con el rey, que él esperaría la ayuda y la colaboración de Abraham cuando el rey lo requiriera. Fíjense con cuánta sabiduría actuó Abraham. Y la cuarta y última razón: Abraham quería dar un testimonio fidedigno de Dios delante del pueblo de Sodoma. Abraham sabía que si él se quedaba con los bienes del pueblo, tal vez el pueblo lo despreciaría y no le prestaría atención a su testimonio. Pero si él actuaba por compasión y le daba al pueblo la opción de quedarse con él y confiar en el Señor, o de regresar a su tierra con sus bienes, sería más probable que ellos grabaran en su corazón ese momento y pensaran en el Dios Altísimo. Por eso, Abraham rechazó la oferta del rey. Además, probablemente él le hubiera dado la oportunidad a cualquiera que la deseara de venir con él y confiar en Jehová, el Dios Altísimo. Abraham
no aceptó la oferta del rey. Es probable que Abraham le haya dado la oportunidad a todo aquel que había rescatado de venir con él y confiar en Dios. Pero pues no hay indicios de que ninguno haya ido con él, o más bien pues la escritura no lo menciona, ¿verdad? Incluso Lot y su familia regresaron a Sodoma también. Estas son las razones por las cuales Abraham no aceptó esa honra mundana. Y ahora la honra piadosa representada por Melquisedec. Melquisedec sabía que los invasores orientales habían regresado a conquistar no solo Salem, sino todo Canaán. Por eso, Abraham había eliminado el peligro. Al derrotar a los invasores del oriente, Melquisedec le estaba muy agradecido, así que él también reunió su séquito y salió a expresar su profunda gratitud por la gran victoria que había obtenido Abraham. Melquisedec era un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo. Melquisedec estaba representando a Dios y trayéndole la honra de Dios a Abraham. El propósito de Melquisedec no era darle alabanza y honra mundana a Abraham, sino darle alabanza y honra piadosa. Melquisedec sabía que la honra mundana era fugaz, pero la honra piadosa era duradera y permanente. Y este hombre, Abraham, merecía la honra más grande, la honra del propio Dios. Esa honra piadosa suplió las necesidades físicas de Abraham. Abraham y su pequeño ejército debieron estar cansados, fatigados, adoloridos y muy hambrientos. Es muy probable que algunos de los hombres hubieran salido heridos en la batalla. Sabiendo cuál era la situación, después de cualquier gran batalla, el sacerdote de Dios le trajo pan y vino a Abraham. El pan y el vino se les proporcionaron a Abraham y a sus hombres para suplir sus necesidades físicas, para refrescarlos y también para celebrar su gran victoria sobre los invasores. Y aquí, hermanos, hay una gran lección para nosotros en el proceder de Melquisedec. Las escrituras son claras y nos indica desde allí que debemos también nosotros suplir las necesidades físicas y materiales de las personas necesitadas a nuestro alrededor. Gálatas 6:10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. También dice la palabra: en todo os he enseñado, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hechos 13:16. Pero surge aquí la duda: ¿quién era Melquisedec? Esta, mis hermanos, es la única vez que Melquisedec aparece en la escena de la historia mundial. Este breve suceso, abordado en solo 3 versículos, es la única información que tenemos sobre su vida. Aún así, las Escrituras declaran que él es de extrema importancia
que es importante porque representa un tipo maravilloso de Cristo. Más de 1000 años después de este suceso con Abraham, David haría esta increíble profecía sobre el Señor Jesucristo y Melquisedec. Jesucristo sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el Salmo 110, versículo 4 dice: juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. David, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, estaba declarando el sacerdocio de Melquisedec como eterno. Por ende, Jesucristo sería del mismo sacerdocio. Y más de 2000 años después de esta experiencia con Abraham, el autor de la epístola a los Hebreos hizo planteamientos asombrosos sobre Melquisedec y Cristo. Dios hizo a Jesucristo sumo sacerdote del hombre. Jesucristo fue constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En Hechos 5, del 5 al 6 nos dice: así, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios constituyó a Jesucristo el autor de la salvación eterna. Dios lo nombró como sumo sacerdote del hombre, según el orden de Melquisedec. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hechos, Hebreos 5, 9 al 10. Dios hizo de Jesucristo el precursor, el sumo sacerdote que preparaba el camino del hombre, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho como sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hebreos 6:20. Dios hizo a Jesucristo sumo sacerdote para siempre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo es que se puede decir que el sacerdocio de Melquisedec es eterno? El autor a los Hebreos dedica todo un capítulo a responder la pregunta, y es necesario remitirse al capítulo para una respuesta completa. Melquisedec no tenía genealogía, no hasta donde sabemos, no hay registro de sus raíces, no hay registro alguno en las escrituras de los orígenes de Melquisedec, ni de su muerte, ni de su vida, ni de nada. Por lo tanto, él representa un tipo maravilloso del sacerdocio eterno, que enviaría al mundo el propio Dios, al Señor Jesucristo. Y dice Hebreos 7:1, del 1 al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. El nombre Melquisedec significa justicia y Salem significa paz. Se puede decir que Melquisedec era el rey de justicia y paz. Como tal, él constituía el tipo maravilloso del Salvador venidero, el Señor Jesucristo, el príncipe de paz, el rey de justicia, que traería paz y justicia a la tierra. Otro de los puntos también, hermanos, que vamos a resaltar es
la entrega de los diezmos de Abraham a Melquisedec. Melquisedec bendice a Abraham con pan y vino y con una oración hermosa. Y con respuesta a ello, Abraham ofrece el diezmo a Melquisedec. Dice: a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. La honra piadosa de Melquisedec hacia Abraham lo estimuló a un compromiso de administración. Abraham estaba tan agradecido por la oración y bendición que Melquisedec le dio, que Abraham en respuesta le dio una 10ª parte de todos sus bienes al sacerdote Melquisedec. Aquí quiero que resaltemos y pongamos 2 puntos claros, hermanos. Esta es la primera ocasión que se menciona una 10ª parte o diezmo en la Biblia. Y al parecer, el diezmo era una práctica de los hijos de Dios en esos tiempos más antiguos, mucho antes de que Dios lo diera en su ley por medio de Moisés. Pues advierta claramente que tanto Abraham como Jacob diezmaron. Dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Génesis 14:20. Y también dice la palabra: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieras el diezmo apartaré para ti. Génesis 28:22. Y esta es la declaración de Jacob. Aquí es entonces que vemos que este argumento del diezmo estaba diseñado solamente para las personas que no estaba diseñado, solamente para las personas que estaban bajo la ley y que no fue implementado hasta Moisés, sino que ya desde antes el pueblo de Dios tenía esa práctica de ofrecer el 10% de sus bienes. La honra piadosa suplió las necesidades espirituales de Abraham y de sus hombres. El sacerdote hizo lo más grande que podía hacer. Oró por Abraham y lo bendijo. Él alabó y bendijo el nombre del Dios Altísimo. Él dio testimonio a los miles de personas que se encontraban allí con Abraham. Miles de cananeos incrédulos presentes cuando Melquisedec bendijo a Abraham, los prisioneros que Abraham había liberado y los soldados de los jefes amorreos que habían juntado sus ejércitos con él. Observemos la bendición de Melquisedec. Bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Versos 19 y 20. Martín Lutero, mis hermanos, pensó en esto como un sermón. Y él escribió: ¿cuáles son sus dioses a quienes han adorado hasta ahora? Mi Dios solamente es el Dios Altísimo. Él ha dado esta victoria a su siervo fiel y ha realizado este milagro que han visto.
es un milagro solamente. Es un milagro que este hombre, solo con unos pocos aliados, derrotara e hiciera huir a tantos reyes poderosos y temibles. Además, por sus grandes victorias, entiendan y despónjense de sus ídolos que los han entregado a sus enemigos. Acepten a nuestro Dios, al único que hace grandes maravillas. En este sermón, Melquisedec presenta a Abraham ante el mundo entero y declara que solo con él, en su casa y en su familia, se encuentran la iglesia, el reino de los cielos, la salvación, el perdón de pecados y la bendición divina. Por consiguiente, no solo se liberaron los cuerpos de los cautivos, sino también incontables almas fueron salvas de la muerte eterna, tras haber aprendido a conocer al Dios verdadero sobre la base del milagro obvio y del sermón iluminado. Ciertamente esta victoria no resultó infructífera, fue gloriosa y extraordinariamente eficaz. Si se considera detenidamente, nuevamente la honra piadosa proporcionada por Melquisedec suplió las necesidades espirituales de Abraham, al orar por él y bendecirlo, y la bendición proclamada en la presencia de los miles que allí se encontraban, suplió su necesidad espiritual de salvación. Melquisedec era sacerdote y rey del Dios Altísimo, ya lo vimos. Por eso, él prefiguró la posición real de Cristo. Jesucristo es sacerdote y rey, el sacerdote y rey eternos de la tribu de Judá. Fue enviado a la tierra para darles a todos los creyentes la esperanza de convertirse en sacerdotes y reyes delante de Dios. Sacerdotes y reyes que vivirán y servirán para siempre en los nuevos cielos y la nueva tierra. Dice la palabra de Dios: porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para siempre. Su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y también dice en Apocalipsis 5:10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra para siempre. Mas vosotros, mis hermanos, escuchen esto: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué oportunidad, mis hermanos, tan única para dar testimonio de Dios en todo. Y Melquisedec nos dejó esa enseñanza de no dejar escapar la oportunidad de glorificar el nombre de Dios siempre. Él dio testimonio del Dios Altísimo delante de los prisioneros y del ejército. Qué reto para nosotros ser fieles en el testimonio, aprovechar cada oportunidad que podamos para proclamar la salvación de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que no deseemos, hermanos, que los hombres
Mira nuestro éxito carnalmente, a través de palabras, elogios, reconocimientos y otros métodos carnales. Porque si permitimos esto, ¿cómo vamos a decir que Dios nos dio el éxito? ¿Cómo vamos a decir que somos guiados por y sustentados por Dios? Es mejor dejar que sea Dios quien nos levante, de manera que Él sea glorificado. Y que tú también, mi hermano, reconozcas que siempre es Él y no tu trabajo y esfuerzo el que traerá la bendición, la salvación, el perdón a tu vida. Mis amados hermanos, que nuestro Dios nos ayude a ser sabios, a ser entendidos, para poder decidir lo que es correcto, lo que Dios demanda de nosotros en cada situación y en cada decisión. Porque si no oramos al Señor antes, como lo hizo Abraham, si no oramos antes de cualquier decisión, podemos cerrar el camino. Podemos elegir la gloria mundana. Podemos elegir el querer ayudarle a Dios cuando Él no necesita nuestra ayuda. Lo único que necesita es nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestro compromiso y entregarle todo nuestro corazón y voluntad completa para que Él sea honrado en cada uno de nuestros actos, para que Él sea honrado en cada uno de nuestros pensamientos, de nuestras acciones, de las situaciones que nos toque por vivir. Sean buenas, sean gratas, sean desagradables, sean dolorosas, sean difíciles, sean como sean, tenemos que confiar en el Dios creador de los cielos y de la tierra. En esa misericordia y en esa gracia que Cristo nos trajo como sacerdote, según el orden de Melquisedec, para siempre. Y entonces, hermanos, vuelvo a repetir ese hermoso versículo que llena mi vida y que me infunde ese ánimo para seguir adelante. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A eso hemos sido llamados, mis hermanos, a anunciar todas las virtudes y bendiciones que Dios ha hecho en nuestras vidas, así como lo hizo Abraham. Oremos. Gracias, glorioso Señor. Gracias, Padre poderoso y misericordioso. Gracias por estos momentos, Señor. Yo te suplico, Padre, que fijes tu palabra en nuestro corazón, para que de ahora en adelante, Señor, nos detengamos primero a doblar nuestra rodilla en cualquier cosa que enfrentemos, cualquier situación y decisión que tengamos que tomar, Señor, siempre sean guiadas por ti, para que no nos perdamos, Señor, y no erremos el camino. Gracias, Padre, por estas enseñanzas. Gracias, Jesús, por tu amor y tu misericordia, por tu gracia, por tu salvación y tu perdón que has derramado en esta humanidad perdida, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser luz. Ayúdanos, Señor, a poder ser ese pueblo adquirido, Señor, que tú has tomado para ti, para anunciar esas virtudes, esas bendiciones, todo eso que tú nos das, Señor, para que la gente vea que hay un Dios que guía nuestras vidas, que hay un Dios que nos llena, que nos sustenta, que nos bendice y que nos guarda de todo mal. De esa forma, así como Abraham testificó en medio de todos esos millares de gentes que pudieron ver, Señor, tu mano en su vida, en esa victoria, que pueda, Señor, ahora también ver toda esa humanidad, Señor,
que no te conoce, esa victoria en nosotros, para poder anunciar cada día las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendecido sea tu nombre, Dios eterno. Suplicamos todas estas cosas en el sagrado nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Que la paz de nuestro Dios, mis amados hermanos, reine en sus vidas, hoy y siempre. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Miriam Valle, desde Baja California, México. Un abrazo fraterno. Que nuestro Dios bendiga sus vidas. Paz a vosotros.